En una época en que el mundo romano veía a los cristianos como una secta peligrosa e inculta, un hombre llamado Lucas tomó la pluma y cambió para siempre la forma en que la humanidad conocería a Jesucristo. No era judío, no había caminado con el Maestro por los caminos de Galilea, no había presenciado con sus propios ojos la crucifixión ni la resurrección. Era un médico culto de Antioquía, educado en la filosofía griega, formado en la ciencia de su tiempo. Y fue precisamente este extranjero, este gentil que nunca había pisado suelo judío mientras Jesús vivía, quien escribió las páginas más tiernamente humanas sobre el Hijo de Dios. Lucas no solo escribió un evangelio, produjo la mayor parte del Nuevo Testamento en extensión, superando incluso a San Pablo en número de palabras. Su evangelio y los Hechos de los Apóstoles forman una obra monumental que aúna precisión histórica, sensibilidad literaria y profundidad teológica de un modo único en las Escrituras. Fue él quien conservó para nosotros la anunciación del ángel a María, el Magnificat que cantó, la parábola del Hijo pródigo que aún hoy hace que corazones endurecidos se rindan a la misericordia divina. Y lo hizo con un propósito claro: mostrar que la salvación de Dios no conoce fronteras, que alcanza a pobres y ricos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, justos y pecadores. Celebrado por la Iglesia el 18 de octubre, San Lucas es el patrón de médicos, cirujanos, artistas, pintores y escultores. Su fiesta nos invita a redescubrir el Evangelio de la compasión infinita, escrito por alguien que unió ciencia y fe, razón y corazón, investigación meticulosa y compromiso apasionado. Lo que hace aún más extraordinario a Lucas es que no escribió como quien inventa historias piadosas o repite leyendas populares. Investigó, entrevistó a testigos presenciales, contrastó información, verificó fechas y lugares. Escribió como un historiador serio, que sabía que estaba registrando acontecimientos que cambiarían el curso de la historia de la humanidad. Y su fidelidad a San Pablo, permaneciendo al lado del apóstol incluso cuando todos los demás le abandonaron, revela un corazón que no solo documentó el amor de Cristo, sino que lo vivió hasta las últimas consecuencias. Si alguna vez te has sentido demasiado pequeño o demasiado distante para ser utilizado por Dios, si alguna vez has pensado que tus antecedentes, tu profesión o tu formación no sirven para nada en el reino, prepara tu corazón, porque la historia de este médico griego, que se convirtió en evangelista, te mostrará que Dios no busca la perfección religiosa, sino corazones dispuestos. En el corazón palpitante de Antioquía de Siria, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, nació en el siglo I después de Cristo un niño que la historia conocería con el nombre de Lucas. Nada en su cuna sugería el extraordinario destino que le aguardaba. No procedía de un linaje sacerdotal judío, no tenía antepasados que guardaran las sagradas escrituras, no creció escuchando las promesas mesiánicas de los profetas en las sinagogas. Era hijo de la cultura griega, del mundo gentil, de ese vasto universo pagano que adoraba a dioses de mármol y ofrecía sacrificios en magníficos templos. Según Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, Lucas era de origen gentil, probablemente nacido en el seno de una familia griega culta y rica que le dio una educación refinada reservada a los privilegiados. Antioquía no era una ciudad cualquiera. Sus calles rebosaban de mercaderes de todas las naciones. En sus plazas resonaban debates filosóficos en griego clásico. Su vasta biblioteca rivalizaba con las grandes colecciones de Alejandría. Era un centro cosmopolita del helenismo, donde la cultura griega se encontraba con el pragmatismo romano y las tradiciones orientales. Lucas creció respirando este aire de conocimiento y sofisticación, aprendiendo las artes de la retórica, familiarizándose con los métodos de investigación histórica desarrollados por los griegos, absorbiendo la literatura que conformaba el pensamiento de su época. Y fue en este crisol cultural donde recibió una formación médica de alto nivel, una profesión que el propio San Pablo reconocería más tarde al llamarle cariñosamente «querido médico» en su carta a los colosenses.
La formación médica en el mundo grecorromano del siglo I exigía años de dedicación. Lucas aprendió anatomía, farmacología, técnicas quirúrgicas y diagnóstico de enfermedades. También aprendió que ser médico no era solo dominar conocimientos técnicos, sino desarrollar la compasión por los que sufren, la paciencia con los enfermos y la sensibilidad ante la fragilidad humana. Esta formación médica moldearía para siempre su visión del mundo y más tarde de Cristo mismo. Cuando escribiera su evangelio, lo haría con la precisión de quien conoce el cuerpo humano, con la compasión de quien ha cuidado heridas, con la ternura de quien ha sostenido las manos temblorosas de los moribundos. Pero había algo a lo que toda esa educación refinada, toda esa cultura griega, toda esa ciencia médica no podían dar respuesta: el vacío del alma que ningún conocimiento humano llena. Lucas vivía en una ciudad donde se adoraban 1000 dioses, pero ninguno de ellos se acercaba al dolor humano. Ninguno de ellos era prójimo, ninguno de ellos ofrecía esperanza más allá de la muerte. Y fue en este vacío, en esta búsqueda silenciosa de un sentido que trascendía la sabiduría de los filósofos y el poder de los emperadores, donde el alma de Lucas se preparó para el encuentro que lo cambiaría todo. La conversión de Lucas al cristianismo sigue envuelta en un misterio que las fuentes históricas fiables no pueden disipar. No sabemos con certeza cuándo ocurrió. No tenemos constancia de quién bautizó a aquel médico culto. Desconocemos las circunstancias exactas que le llevaron a abandonar los dioses de mármol en los que se había criado y abrazar la fe en un judío crucificado que sus seguidores proclamaban que había resucitado de entre los muertos. Algunas tradiciones especulan con que fue bautizado por el propio San Pablo o que conoció a los apóstoles en Jerusalén, pero no existe una confirmación histórica sólida de estos relatos. Lo que sí sabemos con certeza es que en algún momento de aquellos embriagadores años del siglo I, mientras el cristianismo se extendía como la pólvora por el Imperio Romano, Lucas se encontró con algo que toda su educación griega nunca le había ofrecido: un Dios que se hizo carne, que sufrió, que murió y que venció a la muerte por amor a la humanidad. Antioquía, su ciudad natal, se había convertido en uno de los centros más vibrantes del cristianismo naciente. Fue allí donde los seguidores de Jesús se llamaron cristianos por primera vez, según consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 26. Y en Antioquía, los discípulos se llamaron cristianos por primera vez. La comunidad había sido fundada por San Pablo y Bernabé, y el propio San Pedro había sido su primer obispo antes de partir para Roma. Lucas había crecido oyendo hablar de aquel movimiento que inquietaba a las autoridades romanas, de aquellos hombres y mujeres que no temían ni la cárcel ni las amenazas, que compartían bienes, cuidaban de los pobres y proclamaban un reino que no era de este mundo. Y en algún momento, el corazón de aquel médico que cuidaba cuerpos enfermos reconoció que había una enfermedad más profunda que ningún remedio humano podía curar: la separación del alma de su creador. La conversión de Lucas no fue solo un cambio de opinión religiosa o la adhesión intelectual a una nueva filosofía. Fue un encuentro transformador que dio un vuelco a su vida. No abandonó su profesión médica ni su cultura griega, pero lo puso todo al servicio de una causa mayor. Su refinada educación, su excepcional dominio del griego clásico, su formación en métodos de investigación, todo lo que había recibido de la cultura helenística se convirtió en un instrumento para difundir el Evangelio entre los gentiles. Porque Dios no desperdicia nada. Rescata nuestra historia, nuestra formación, nuestros talentos y los transforma en canales de gracia. Lo que sabemos con absoluta certeza, confirmada por el propio San Pablo en su carta a los Colosenses, es que Lucas no era judío. Cuando Pablo enumera a sus colaboradores en el capítulo 4, versículos 10 y 11, menciona a los de la circuncisión por separado, refiriéndose a los judíos conversos, sin incluir a Lucas entre ellos. Luego, en el versículo 14, menciona a Lucas, el médico amado, como alguien de otra procedencia. Esta distinción lo convierte en el único autor gentil de todo el Nuevo Testamento,
el único que no procedía de la tradición judía, pero abrazó la fe en Cristo con una pasión que superó la de muchos nacidos del pueblo elegido. El primer encuentro documentado entre Lucas y San Pablo tuvo lugar hacia el año 51 después de Cristo, en la ciudad portuaria de Troas, y este momento cambiaría para siempre el curso de la vida del médico evangelista. Pablo estaba en su segundo viaje misionero, cargando sobre sus hombros el peso de llevar el evangelio a los gentiles, enfrentándose a la feroz oposición tanto de las autoridades romanas como de los judíos, que no aceptaban que la salvación se ofreciera también a los incircuncisos. Y fue allí, en aquella encrucijada entre Asia y Europa, donde Lucas tomó la decisión que definiría su destino. Seguiría a Pablo, convirtiéndose en compañero de sus viajes misioneros y testigo presencial de los primeros pasos de la iglesia naciente. El cambio es sutil, pero profundamente significativo en los Hechos de los Apóstoles. Hasta el versículo 8 del capítulo 16, Lucas narra los acontecimientos en tercera persona, como un historiador distante que relata hechos que otros le han contado. Pero en el versículo 10, cuando Pablo y sus compañeros llegan a Troas, la narración cambia súbitamente a la primera persona del plural. Procuramos ponernos en camino hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Ese nosotros marca el inicio del acompañamiento directo de Lucas a las misiones paulinas. No solo había oído hablar del apóstol de los gentiles, ahora caminaba a su lado, presenciando sus milagros, viendo su valentía frente a la persecución, aprendiendo de él lo que significaba entregar toda la vida al servicio del Evangelio. Desde Troas viajaron juntos a Europa, Samotracia, Neápolis, Filipos. Allí Lucas fue testigo de acontecimientos que marcaron profundamente su comprensión de la fe cristiana. Presenció la conversión de Lidia, la mercader de púrpura cuyo corazón abrió el Señor para recibir el mensaje de Pablo. Presenció el exorcismo de la joven esclava poseída por un espíritu de adivinación, cuya liberación enfureció a sus dueños, que se aprovechaban de su condición. Estuvo presente cuando Pablo y Silas fueron arrestados, azotados y arrojados a la cárcel, con los pies atados al tronco de un árbol. Y vio el milagro del terremoto a medianoche, las cadenas que se rompieron, el carcelero que, ante todo, cayó de rodillas preguntando qué tenía que hacer para salvarse. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Cuando Pablo dejó Filipos para continuar su misión, la narración de los hechos vuelve a la tercera persona, lo que sugiere que Lucas permaneció en aquella ciudad unos 7 años. No fue un abandono ni una renuncia, fue obediencia a una vocación diferente. Mientras Pablo seguía adelante plantando iglesias en nuevas ciudades, Lucas se quedó para consolidar la naciente comunidad de Filipos, cuidando de aquellos primeros conversos, fortaleciendo unas raíces que necesitaban tiempo para profundizarse. Fueron años de trabajo silencioso, de servicio discreto, de fidelidad sin protagonismo. Y en ese desierto de anonimato, lejos de la figura carismática de Pablo, Lucas aprendió que no todas las llamadas son espectaculares, que a veces Dios nos pide que nos quedemos cuando queremos irnos, que sirvamos en silencio cuando soñamos con grandes cosas. 7 años después, hacia el año 58 después de Cristo, cuando Pablo regresó a Filipos durante su tercer viaje misionero, algo fundamental sucedió en el corazón de Lucas. El reencuentro con el apóstol no fue solo la alegría de los amigos que se vuelven a ver después de una larga separación. Fue un momento de decisión irrevocable, un punto de no retorno en la carrera de aquel médico que ya no era solo un médico, sino un apasionado discípulo de Cristo. La narración de los hechos vuelve a la primera persona del plural en el capítulo 20, versículo 5, y esta vez ya no habría separación. Lucas tomó la decisión definitiva de acompañar a Pablo hasta el final, costase lo que costase, le llevase donde le llevase, y le llevó a lugares que pondrían a prueba hasta el límite la fidelidad de ese compromiso. Desde Filipos viajaron juntos a través de Mileto, donde Pablo reunió a los ancianos de Éfeso y les dijo entre lágrimas que nunca volverían a ver su rostro. Pasaron por Tiro,
donde los discípulos rogaron a Pablo que no subiera a Jerusalén, porque el Espíritu le había revelado los peligros que le aguardaban. Llegaron a Cesarea, a casa de Felipe el evangelista, donde el profeta Agabo tomó el cinturón de Pablo, le ató los pies y las manos y profetizó: «Así los judíos de Jerusalén atarán al hombre a quien pertenece este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles». Y Lucas estaba allí, escuchando aquellas palabras que anunciaban un sufrimiento inevitable, viendo a los hermanos llorar y rogar a Pablo que no fuera, presenciando cómo el apóstol respondía con desconcertante serenidad que estaba dispuesto no solo a ser arrestado, sino a ofrecer su vida por el nombre del Señor Jesús. En Jerusalén, la profecía se cumplió. Pablo fue arrestado, arrastrado ante una turba enfurecida que quería lincharlo, acusado de profanar el templo, entregado a las autoridades romanas, y Lucas se quedó. Cuando Pablo fue trasladado a Cesarea y encarcelado allí durante 2 largos años, entre el 58 y el 60, Lucas no regresó a Antioquía, no reanudó su cómoda vida de médico respetado, no buscó seguridad, lejos del prisionero que se había convertido en un escollo para judíos y romanos. Se quedó. Y fue durante esos 2 años de encarcelamiento de Pablo en Cesarea cuando Lucas hizo algo de incalculable valor. Aprovechó el tiempo para investigar, para entrevistar a testigos presenciales, para recopilar información que utilizaría para escribir su evangelio. La tradición reconocida por la Iglesia sugiere que fue durante este periodo cuando Lucas pudo haber tenido contacto directo con la Virgen María, que entonces ya era de edad avanzada, recogiendo de ella relatos íntimos de la infancia de Jesús que ningún otro evangelista ha registrado. ¿Quién si no habría podido contar a Lucas la anunciación del ángel Gabriel, la visitación a Isabel, el canto del Magnificat que brotó del corazón de María? ¿Quién más había recordado los detalles de la presentación de Jesús en el templo, las palabras de Simeón y Ana, el episodio del niño de 12 años entre los doctores? María, la que atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, encontró en Lucas al escriba que conservaría para todas las generaciones lo que ella había presenciado. Y el doctor de almas escuchó con la reverencia de quien sabe que está ante la Madre de Dios, registrando cada palabra, cada detalle de aquellos sagrados misterios con la precisión de un historiador. Cuando Pablo fue finalmente enviado a Roma como prisionero, apelando al César, en el 60º año después de Cristo, Lucas se embarcó con él en aquel peligroso viaje que marcaría para siempre la narración de los Hechos de los Apóstoles. El viaje fue todo menos tranquilo. Navegaron a lo largo de la costa de Asia Menor, se enfrentaron a vientos contrarios, llegaron a Creta cuando ya era peligroso navegar en esa estación. Y entonces llegó la tormenta que Lucas describiría con impresionante detalle. El feroz viento llamado Euroaquilan, el barco a la deriva durante 14 días sin ver el sol ni las estrellas, la tripulación perdiendo toda esperanza de rescate. Lucas estaba allí cuando el ángel se apareció a Pablo durante la noche, asegurándole que todos se salvarían. Estaba allí cuando el barco se hundió frente a la costa de Malta. Estaba allí cuando los 276 pasajeros llegaron ilesos a la orilla, tal como el Señor había prometido. Permanecieron en Malta durante 3 meses, y Lucas fue testigo de cómo Pablo era mordido por una víbora venenosa y permanecía ileso. Vio cómo el padre de Publio se curaba de fiebre y disentería por la imposición de manos del apóstol. Presenció cómo enfermos de toda la isla acudían en busca de curación. Y cuando finalmente llegaron a Roma, en la primavera del año 61, Lucas no abandonó a Pablo. El apóstol permaneció bajo arresto domiciliario, encadenado día y noche a un soldado romano, pero podía recibir visitas y predicar libremente a quienes acudían a escucharle. Y fue allí, en aquel encierro que duró 2 años, donde Lucas comenzó a organizar todo el material que había recopilado durante su encarcelamiento en Cesarea y sus viajes misioneros, dando forma al evangelio que llevaría su nombre. La dedicatoria que abre su evangelio revela el meticuloso corazón de historiador que latía en el pecho de aquel médico converso. En el primer capítulo,
versículos del 1 al 4, Lucas escribe: puesto que muchos se han esforzado por componer un relato de los acontecimientos que tuvieron lugar entre nosotros, tal como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido oportuno también a mí, después de haberlo investigado todo cuidadosamente desde el principio, escribirte un relato en orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Aquellas palabras no eran falsa modestia ni retórica vacía. Lucas realmente había investigado todo cuidadosamente, cotejado información, entrevistado a testigos, verificado fechas y lugares con un rigor que los historiadores modernos reconocen y respetan. El resultado fue una obra sin paralelo en las Escrituras. Lucas no solo registró los acontecimientos de la vida de Jesús, sino que lo hizo de una manera que revelaba el corazón misericordioso de Dios de un modo único. Conservó 6 milagros que ningún otro evangelista mencionó. Registró 18 parábolas únicas, incluidas algunas de las más queridas y poderosas de todo el Evangelio. La del buen samaritano, que muestra un amor sin límites. La del hijo pródigo, que revela un perdón sin límites. La del rico y Lázaro, que advierte de las consecuencias eternas de las elecciones temporales. La del fariseo y el publicano, que enseña la verdadera humildad ante Dios. Y todo ello lo escribió con especial sensibilidad hacia los pobres, los gentiles, las mujeres y los marginados, mostrando que la salvación de Cristo no conoce barreras de raza, clase social, sexo o pecado pasado. El Evangelio de Lucas no era una narración más sobre Jesús. Era un puente cuidadosamente construido entre el culto mundo grecorromano y el revolucionario mensaje del Evangelio. Mientras Mateo había escrito a los judíos demostrando que Jesús era el Mesías prometido, y Marcos había registrado la predicación de Pedro con urgencia evangélica, Lucas se dirigía a los gentiles cultos como él, mostrando que este judío crucificado era el Salvador de toda la humanidad. Su énfasis en la misericordia divina recorre cada página como un hilo dorado que une toda la narración. Es Lucas quien conserva a Jesús llorando sobre Jerusalén, perdonando a los que le crucificaron en la cruz, acogiendo al ladrón arrepentido en el último momento. Es él quien muestra a Cristo comiendo con publicanos y pecadores, tocando a los leprosos, elevando a las mujeres a la dignidad de discípulas, transformando a Zaqueo con su mera presencia en su casa. Pero Lucas no se detuvo en el Evangelio. Su segundo volumen, Los Hechos de los Apóstoles, continúa la narración mostrando cómo aquel pequeño grupo de galileos asustados se convirtió en un movimiento que puso el mundo patas arriba. En el capítulo 1, versículo 1, conecta explícitamente las dos obras. En el primer libro, oh Teófilo, traté de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La palabra comenzó revela la profunda teología de Lucas. Jesús no dejó de actuar cuando ascendió al cielo. Sigue actuando a través de su iglesia por el poder del Espíritu Santo. Por eso Hechos se llama el Evangelio del Espíritu Santo, pues registra la constante manifestación de la tercera persona de la Trinidad, desde Pentecostés hasta los confines de la tierra. La exactitud histórica de Lucas impresiona incluso a los eruditos escépticos. Menciona correctamente docenas de autoridades romanas, títulos políticos propios de cada región y minuciosos detalles geográficos. El arqueólogo William Ramsay comenzó sus excavaciones en Asia Menor convencido de que los Hechos eran una obra del siglo II, llena de inexactitudes. Tras años de investigación, se convirtió al cristianismo y declaró a Lucas uno de los más grandes historiadores de la antigüedad. Adolf von Harnack, otro erudito inicialmente escéptico, llegó a la conclusión de que Lucas era un testigo ocular fiable que había escrito en el siglo I. La arqueología sigue confirmando detalles que Lucas registró hace 2000 años. Inscripciones que mencionan a Erasto, tesorero de Corinto, pruebas de Lisanias como tetrarca de Abilene exactamente donde Lucas lo sitúa, pruebas de los títulos oficiales específicos que utiliza para cada región. Pero el legado de Lucas trasciende la exactitud histórica. Su mayor contribución
fue mostrar la universalidad radical del Evangelio. En su Evangelio, la genealogía de Jesús no se detiene en Abraham, como en Mateo, sino que llega hasta Adán, el padre de toda la humanidad. Jesús alaba la fe del centurión romano, cura a 10 leprosos, y solo un samaritano vuelve para dar las gracias. Recuerda que Elías fue enviado a la viuda de Sarepta y que Eliseo curó al sirio Naamán, ambos gentiles. Lucas recoge el papel destacado de las mujeres: María Magdalena, Juana, Susana, que apoyaron a Jesús con sus posesiones, Marta y María, en cuya casa se alojó, la viuda de Naín, cuyo hijo resucitó, la pecadora perdonada, que ungió sus pies con lágrimas. Para un mundo que marginaba a las mujeres, los pobres y los extranjeros, el Evangelio de Lucas era un alarde revolucionario envuelto en una prosa elegante que proclamaba que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. La fidelidad de Lucas a Pablo alcanzó su punto más conmovedor en los últimos días del apóstol. Cuando Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, sintiendo ya la cercanía de su último testimonio, registró palabras que revelan la soledad de sus últimos momentos y la grandeza de una amistad que lo resistió todo. En el capítulo 4, versículo 11, escribió con desgarradora sencillez: «Solo Lucas está conmigo. Todos los demás se habían marchado, unos por misión, otros por miedo, uno por amor al mundo presente. Pero Luke se quedó». El médico que décadas antes había decidido seguir a aquel polémico apóstol permaneció fiel cuando la fidelidad era costosa, cuando estar al lado de Pablo significaba compartir su peligro, cuando era tan fácil encontrar excusas para marcharse. Esta fidelidad nos enseña algo fundamental sobre lo que significa amar de verdad. ¿Cuántos de nosotros permanecemos al lado de la persona que amamos solo mientras nos conviene, mientras nos reporta beneficios, mientras no nos cuesta mucho? Lucas nos muestra el amor que no abandona cuando llegan las tormentas, que no se rinde cuando todos los demás lo hacen, que permanece incluso cuando ya no hay nada que ganar, salvo el privilegio de estar ahí. Si tienes a alguien en tu vida que atraviesa un valle oscuro, alguien a quien todos han abandonado, alguien cuya compañía se ha vuelto incómoda o peligrosa, Lucas te invita a quedarte. Porque a veces la mayor misión que Dios nos da no es predicar a las multitudes, sino quedarnos al lado de alguien cuando más lo necesita. La historia de Lucas también nos interpela sobre cómo utilizamos nuestros talentos y nuestra formación. Era un médico culto, dominaba el griego clásico, sabía filosofía y retórica. Podría haber utilizado todo esto solo para labrarse una brillante carrera, acumular riquezas y ganar prestigio social. Pero cuando conoció a Cristo, lo puso todo al servicio del reino. Su medicina se convirtió en un instrumento de compasión, su educación en un puente para que el Evangelio llegara a los intelectuales griegos, su dominio de la lengua conservó para nosotros las palabras más bellas sobre la misericordia divina. Dios no nos pide que despreciemos nuestra profesión, nuestros estudios, nuestros talentos naturales. Nos invita a consagrarlos, a utilizarlos para algo más grande que nuestros proyectos personales. Si eres médico, enfermero o profesional de la salud, Lucas es tu patrón y modelo. Él te muestra que curar cuerpos puede ser un ministerio sagrado cuando se hace con la compasión de Cristo, que cada paciente es una imagen de Dios que merece dignidad, que a veces la mayor curación que ofrecemos no es la del cuerpo, sino la del alma que se reconoce amada. Si eres artista, escritor, pintor o escultor, Lucas también intercede por ti. La tradición reconoce en él al primer iconógrafo, el que habría pintado las primeras imágenes de María y los apóstoles, utilizando el arte para hacer visible lo invisible, para comunicar verdades que las palabras por sí solas no pueden alcanzar. Pero sobre todo, Lucas nos enseña que nunca es demasiado tarde, que nuestro origen no nos define, que Dios puede utilizar a cualquiera que esté dispuesto. Era un gentil en un movimiento judío, un extranjero que escribía sobre las promesas hechas a Israel, un médico griego que contaba la historia de un carpintero judío, y se convirtió en el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento.
Ahora trae a Dios lo que pesa en tu corazón, ese sueño que parece imposible, esa vocación que crees perdida, ese talento que crees demasiado pequeño para ser útil. Por intercesión de San Lucas, pide la gracia de poner todo lo que eres y tienes al servicio de Cristo, confiando en que Él puede utilizar incluso lo que parece insignificante para cumplir fines eternos. Después del último testimonio de Pablo, hacia el año 64 o 67 después de Cristo, Lucas continuó su misión, llevando el Evangelio que había escrito a regiones cada vez más lejanas. Las tradiciones indican que predicó en Acaya, Libia, Egipto, Tebaida, Macedonia, Dalmacia e Italia, pero los registros son imprecisos y no podemos confirmar con certeza todos estos lugares. Lo que sí sabemos es que este médico convertido no se retiró de su misión. No guardó para sí el tesoro que había recibido. La tradición más antigua, ampliamente aceptada por la Iglesia, nos dice que Lucas vivió hasta la avanzada edad de 84 años, cuando murió de causas naturales en la ciudad de Tebas, en la región de Grecia. Algunas fuentes apócrifas posteriores de los siglos IV a VI afirman que fue martirizado, colgado de un olivo o decapitado, pero la Iglesia Católica no lo reconoce oficialmente como mártir. Su verdadero martirio fue de otro tipo. La donación diaria de toda su vida al servicio del Evangelio, la fidelidad perseverante a lo largo de las décadas, el testimonio silencioso de quien permanece fiel cuando no hay focos ni aplausos. Su cuerpo fue enterrado en Tebas, donde su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y veneración. En el año 357, bajo el emperador Constancio II, sus reliquias fueron trasladadas con gran solemnidad a Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Allí permanecieron durante siglos hasta que, antes del año 1187, fueron llevadas a Padua, Italia, donde reposan hasta hoy en la Basílica de Santa Justina. En 1992, modernas pruebas científicas realizadas con carbono 14 y análisis de ADN confirmaron que los restos conservados en Padua son compatibles con un anciano de origen sirio que vivió en el siglo I o II. Ese mismo año, como gesto ecuménico de reconciliación entre católicos y ortodoxos, un fragmento de costilla fue devuelto a Tebas, retornando a la tierra que albergó por primera vez sus restos. Pero el verdadero legado de Lucas no se guarda en relicarios dorados ni en majestuosas iglesias. Está vivo cada vez que alguien abre el Evangelio y lee sobre el Hijo pródigo, acogido por su Padre misericordioso. Está presente cuando un corazón endurecido se rompe ante el perdón ofrecido al ladrón crucificado junto a Jesús. Resuena cuando alguien descubre que Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Late cuando nos damos cuenta de que la salvación no es el privilegio de unos pocos elegidos, sino una invitación universal a toda la humanidad. Lucas nos enseñó que ser discípulo de Cristo no requiere perfección religiosa, sino un corazón dispuesto. Que Dios puede utilizar nuestra profesión, nuestra cultura y nuestra educación como instrumentos de evangelización. Que la verdadera fidelidad no se demuestra en los momentos de gloria, sino permaneciendo cuando todos se van. Que investigar cuidadosamente la verdad no contradice la fe, sino que la fortalece. Que escribir bien, pensar con claridad y comunicar con belleza pueden ser formas de adoración cuando se ponen al servicio del Evangelio. Pidamos ahora la intercesión de este santo extraordinario. San Lucas Evangelista, médico amado e historiador fiel, intercede por nosotros que luchamos por permanecer fieles en medio de las incertidumbres de la vida. Concédenos la gracia de utilizar nuestros talentos y nuestra profesión al servicio del reino de Dios. Enséñanos la fidelidad que no abandona, la compasión que cura las heridas profundas, el celo por la verdad unido a la ternura del corazón. Que Dios nos dé la sabiduría para investigar honestamente y creer humildemente, para pensar con claridad y amar intensamente. Que nuestro trabajo, sea cual sea, se convierta en un instrumento de evangelización. Si esta historia te ha llegado al corazón,
Si has reconocido en Lucas la llamada a utilizar tus dones al servicio de Cristo, por favor, comparte este mensaje. Deja tu petición de oración en los comentarios, especialmente si eres un profesional de la salud, un artista o alguien que busca entender cómo su profesión puede convertirse en una misión. Suscríbase al canal para seguir descubriendo inspiración y fuerza para los retos de hoy en las historias de los santos. San Lucas vivió hace 2000 años, pero su mensaje sigue siendo actual. Cristo es el médico de las almas, su misericordia no tiene límites, y cada uno de nosotros, con nuestra historia única, podemos convertirnos en instrumento de su gracia. Que esta verdad os sostenga hoy y siempre. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón e ilumine tu camino. Amén.